Capítulo 1060 de One Piece, el sueño de Luffy. Tenemos a Luffy y a One Piece como portada de la Jump esta semana y aparece el Gear 5 de Luffy. Ya lo habíamos visto en color. Yo había opinado acerca del que me gustaría más que el color del Gear 5 hubiese sido blanco y negro como las caricaturas de los años 30, pero mi segunda opción de gustos es esta, y la tercera opción que menos me gustaría que hubiese ocurrido pero que no ocurrió fue Luffy con el cabello amarillo como flamas amarillas o rojas, y me da gusto que pues Oda se haya decantado por el blanco. Creo que es un color increíble. Ya lo había dicho que es un color que expresa la última transformación. Muchos personajes del anime tienen este color blanco en sus últimas transformaciones y parece que Oda se ha subido también al tren, y pues me gusta mucho cómo luce. La banda de la cintura de Luffy es morada. Fue la única parte de su vestimenta, además de los botones y el sombrero de paja, que no cambió de color cuando se transformó en la quinta marcha. Me pregunto si esto se va a mantener así, morado la banda de la cintura, o dependiendo de la ropa que utilice Luffy pues también va a prevalecer ese color. Y me llama la atención el color rosa. Es una especie de difuminado entre de rosa a blanco que tiene las pupilas de Luffy, pero es muy tenue. Yo he visto fanarts de la quinta marcha y donde ponen a los ojos de Luffy muy rosas o inclusive rojos, y pues aquí Oda nos está mostrando realmente cómo son. Luego tenemos este pedido de portada a color. Creo que nunca habíamos tenido un pedido de portada a color. Lo pidió Iwasaka, que está pidiendo pues una versión nueva, actualizada del dibujo para colorear que venía en el volumen 8, los Mugiwaras sentados sobre un oso. Y las diferencias que encuentro yo de izquierda a derecha son: primero Sanji, la ropa es naranja. Creo que aquí en la portada que nos presentan de este 1060 el color predominante es el naranja. Lo vemos en la ropa en la banda de la cintura de Luffy, la ropa de Sanji, la banda de Zoro, y prácticamente todos usan color naranja. Y pues en Sanji una diferencia son los anillos. Lleva 3 anillos en esta versión actualizada, mientras que en la pasada llevaba solo 2. En la versión pasada tenía un anillo como de flor y otro de calavera, y en esta versión tiene 2 de calaveras y un tercero que no es de ninguna temática. Me llama la atención que el anillo de en medio es una calavera con un sombrero. No sé si hace referencia a Luffy o algo. Y bueno, en Franky no hay diferencias porque no existía Franky como personaje en aquellos entonces. Luego tenemos a Nami, que lleva un labial entre los dedos con el que dibujó el mensaje "We stand for liberty" en la cara del oso del oso polar. Como en la versión pasada también había hecho lo mismo, pero la leyenda del pasado era Freedom, un poco diferente. Por ahí tenemos a Jinbei usando un sombrero pirata. No hay mucho que destacar de él. Luego tenemos a Usopp, que en la pasada aparición iba vestido de pirata. Aquí también como si fuera una especie de capitán. Tampoco mucho de qué hablar. Luego Robin, que tampoco destaca mucho. Chopper con una playera que dice número 6 por ser el 6º miembro que se unió a los Mugiwaras. Por ahí tenemos a Brook con un sombrero que me gusta, la verdad, cómo se le ve. Tampoco nada destacable. Luego tenemos a Zoro en la misma pose que antes, sujetando su Wado Ichimonji, y salvo los colores no hay nada destacable. Y al final tenemos a Luffy, que lo que más me llama la atención es una pulsera de tobillo que lleva en su pierna izquierda, y esta pulsera tiene una X como la O de One Piece. Es lo único que me llama la atención. Y empezamos con el capítulo 1060. Lo primero que me llama la atención es el hecho de que hayan emergido estas criaturas que son cocodrilos. Evidentemente los cocodrilos son de agua dulce. Bueno, hay unos que son de agua salada, pero me llama la atención porque cuando entramos a Wano tuvimos las carpas, la aparición de las carpas en agua entre comillas salada, y por ahí alguien mencionó de la tripulación que las carpas son de agua dulce y creó una especie ahí de confusión. Ya después nos enteramos al final que toda el agua de Wano es dulce, aunque justo ahora me estoy preguntando por qué no optaron por beber el agua de Wano, de los alrededores de Wano, si es dulce, agua de lluvia, en vez de ir a sus ríos que estaban contaminados. Acaba de surgir esa duda, y probablemente lo de los cocodrilos pues no signifique nada, simplemente sean criaturas del mar. Pero ya nos lo ha jugado una vez Oda y podría perfectamente jugarnos la otra vez con estos cocodrilos. Ya no volvieron a aparecer, de hecho cambiamos como 3 veces de océano,
en este capítulo, así que fue una curiosidad que noté. Otra cosa que me llama la atención es el barril, que por fin se nos revela que no es Carrot quien está adentro como polizón, sino que es Caribou, y Oda hace algo que acostumbra hacer y es cortarnos mucho contexto y simplemente ponerlos un resultado final como en las peleas, por ejemplo la de Akainu contra Aokiji, que no vimos la pelea pero vimos el resultado. En esta ocasión vemos el resultado de la fallida infiltración de Caribou nuevamente con los Mugiwaras. Vemos que está otra vez en un barril, otra vez con cadenas, y aunque no supimos qué fue lo que pasó exactamente, podemos perfectamente imaginarlo. Caribou tratando ahí de esconderse. Obviamente la tripulación de Luffy ya no es la misma, evidentemente lo iban a notar, lo atraparon y pues lo metieron a este barril como lo hicieron los Mugiwaras en la isla Gyojin. Se vuelve a repetir la historia y no sé qué tanto me agrada que Caribou siga con los Mugiwaras, creo que ya fue demasiado. Me hubiera gustado que cortaran la historia con Caribou y lo terminaran todo en Wano y nos despidiéramos ahí de todos los personajes que fueron parte de la tripulación por tanto tiempo, para tener una especie otra vez de aventuras con los Mugiwaras originales sin ningún compañero extra. Pero bueno, vemos que otra vez Oda opta por meter a Caribou en la historia. Evidentemente va a ser relevante su Akuma no Mi, no creo que él como personaje, sino más bien lo utilizan por su Akuma no Mi. Por ahí tiene ese flashback, ese pasado en las mini historias en las que era un libertador de un pueblo, se hizo pasar por un libertador y tal. No sé si podría resurgir eso y darle un poco más de protagonismo a Caribou, pero por lo pronto va con los Mugiwaras y no sabemos hasta qué alturas va a acompañar este personaje a los Mugiwaras. Y también podría explicar un poco el por qué Chopper y Usopp estaban con cascos y con armas de fuego. Quizás fue parte del contexto que no nos mostraron, y quizás estos dos personajes estaban pues cuidando del barril de Caribou y decidieron tomar las mayores precauciones de usar cascos y sombreros no, de armas de fuego, que era algo que me preguntaba. Luego tenemos esta escena después de que leen lo de Vivi, que fue secuestrada. Luffy por ahí niega que Sabo haya cometido el asesinato de Cobra y todos empiezan a preocupar por Vivi, y me llama la atención cómo lo hace Nami. Me pareció curioso porque hasta gira y todo como Sanji. Recordemos que Sanji por ahí le gusta dar vueltas y girar y eso, y vemos a Nami hacer lo mismo. Me pareció muy curioso, me gustó mucho. Ojalá que esto lo animen bien en el anime, porque pocas veces tenemos a Nami haciendo muecas y haciendo giros y cosas fuera de su personaje, y cuando lo hace pues me gusta mucho, como este capítulo. Y para los fans de Zoro pues tenemos un crecimiento de personaje, no como el de Sanji evidentemente, pero tenemos un poquito de avance en el crecimiento de la personalidad de Zoro, siendo él el único maduro que busca no ir a rescatar a Vivi cuando todos los demás evidentemente se mueren por ir a rescatarla. Inclusive Luffy por ahí quiere ir a Arabasta, cosa que sería una total estupidez porque en Arabasta ni está Cobra, ni está Vivi, ni está nadie. Y aquí Zoro se porta como una persona de mente fría, calculador, y el pináculo de este comportamiento de Zoro en este 1060 es cuando le recuerda a Luffy que Ace vivía sus propias aventuras y que Luffy no intervenía en sus aventuras. Y Luffy hace por ahí una mueca muy graciosa que me gustó mucho, en la que ve con ojos como de molestia a Zoro. Y también por ahí tiene un momento en el que revaloriza al personaje de Vivi, el mismo Zoro. Dice que Vivi es una mujer fuerte y que es capaz de defenderse, y que el pensar en ir a buscarla pues es una forma de pensar que ella es débil, lo cual tiene mucha razón y recuerda mucho el episodio en el que Sanji confía en Robin y le pide ayuda. Evidentemente el crecimiento de personaje de Zoro no se compara al de Sanji en estas últimas sagas, pero por ahí tiene este momento en este capítulo que le da un poquito más de personalidad, más de protagonismo, sobre todo porque todo lo que dice tiene razón en todo lo que dice, y pues todos los Mugiwaras quieren ir a salvar a Vivi, o por lo menos todos los Mugiwaras que fueron a Arabasta, excepto Usopp, que me decepciona un poco que Usopp no haya querido formar parte del grupo que quería ir por Vivi. Por ahí menciona que Cobra era un gran rey y que era buena persona, pero me hubiera gustado más verlo en actitud de ir a salvarla. Creo que Usopp ha decaído mucho como personaje por su cobardía, ya ni siquiera para hacer un momento gracioso se porta valiente.
y esto lo podemos ver en la viñeta en la que están los 4 Mugiwaras que quieren ir a salvarla, que son Nami, que son Luffy, Sanji y Chopper. Inclusive Chopper y Nami, que son del trío débil, quieren ir a salvar a Vivi y Usopp no se les une, un poco decepcionante a mi parecer, y sería interesante un debate para los fans de One Piece acerca de en qué team estás, sin el de Zoro, que evidentemente pues tiene razón, considerando a Vivi una mujer fuerte que se puede defender y puede salir exitosamente de cualquier problema, o del team ir a salvarla y tomarlo como una excusa de aventuras, que creo que es la manera en que Luffy prefiere verlo. Veo a Luffy, o siento a Luffy un poco necesitado de aventuras. El interés de Nami sí es genuino, se preocupa por Vivi, fue como su hermana. El de Chopper también viene desde el cariño, y el de Sanji evidentemente pues es un poco más porque Vivi pues es mujer y es bonita. Pero si tuviera que ponerme de parte de un grupo, de parte de un lado, creo que sería el de Luffy, porque a pesar de que yo también considero que Vivi se puede defender sola y podrían estar más interesantes las nuevas aventuras que tengamos, a mí me gustaría realmente que hicieran una parada de lo que están haciendo y fueran a salvar a Vivi por 2 razones, una por las aventuras y por el reencuentro con Vivi y tal, que me gustaría verlo. Yo creo que aunque volvamos un poquito, Oda podría hacerlo de tal manera que nos guste a todos y yo lo disfrutaría mucho. Y la otra es porque quiero que One Piece se siga alargando lo máximo posible. Sé que es un pensamiento egoísta, pero bueno, Luffy también lo es en este capítulo, así que creo que está bien. Yo estaría de parte de ir a salvar a Vivi. Y pues el momento precisamente en el que estos 4 se juntan es para abuchear a Zoro, y cada uno le dice un insulto. Por ejemplo, Chopper le dice Midori Mom, una forma de decirle Big Mom, pero verde por su pelo. Nami le dice Midori Kaido. Sanji le dice Marimo de mierda directamente. Y Luffy tiene un momento aquí de comedia llamándolo Onigashima. No sé si es la traducción, pero yo espero que no esté mal la traducción y lo haya llamado Onigashima, porque esta escena es idéntica a la que tuvimos después de Arabasta, cuando los Mugiwaras se despidieron de Vivi y estaban todos deprimidos porque ya se había ido Vivi. Todos empiezan a extrañarla excepto Zoro, y como Zoro no la extraña, pues le recrimina a los Mugiwaras el hecho de que por qué es tan frío y por qué no extraña a Vivi. Es la misma escena, pero ahora años después. Me encantó esta referencia, espero que mucha gente la haya notado. Y por ahí tenemos que Robin está leyendo el periódico y le dice a Luffy que hay otros nombres en el periódico que tienen que ver con Luffy. Luffy, con mucho en la cabeza, pues no quiere saber ya nada, y nos priva Oda de este saber, de este conocimiento, de que otros personajes tienen relación con Luffy en el periódico, lo cual sería muy interesante, y evidentemente lo veremos después. Y aquí viene la mejor parte del capítulo. Yo creo que es uno de los momentos más grandes de One Piece, y es cuando Luffy les cuenta todo su sueño, o más bien el final de su sueño, cómo quiere Luffy terminar su sueño. Luffy no le había dicho a nadie, pero ahora en este capítulo les cuenta a todos presentes, y tenemos esta viñeta en la que Luffy termina de hablar y dice: ese es el final de mi sueño. Creo que es increíble esta viñeta porque no sabemos lo que dijo y tenemos muchas ganas de saberlo. Quiero saber el final del sueño de Luffy cuando Oda nos lo quiera mostrar y no antes, aunque por ahí tengo yo alguna idea muy vaga, y no sé tampoco si Oda se habrá arrepentido del sueño de Luffy de ser rey de los piratas, porque cuando empezamos pues nadie se imaginaría que habría otro sueño, o en este caso un final de sueño. Todos creíamos que ser rey de los piratas iba a ser el sueño principal y que nunca iba a cambiar, que sería una piedra inamovible, pero yo pienso que Oda se arrepintió en algún punto, y al construir una historia tan grande y al darse cuenta Oda de que estaba construyendo una historia extremadamente grande y asombrosa, creo que el sueño de ser rey de los piratas le quedó muy corto y se arrepintió, y por eso creó este nuevo sueño, o este final de sueño. Pero dudo mucho yo que Oda haya desde el principio nombrado o pensado en este final de sueño. Es un poco como la infancia de Luffy con Sabo y Ace, que no supimos que existía hasta que nos presentaron ese flashback y creíamos que la historia triste de Luffy pues era lo de Shanks y el brazo y ya está. Pero tras Oda construir todas las historias de fondo de todos los Mugiwaras y otros personajes, al compararla con la de Luffy, pues vio que se quedaba muy corta, que era muy sencilla, y como Luffy es el protagonista debe de tener una historia aún más grande, más conmovedora, y pues introdujo a Ace y a Sabo y su infancia y todas estas cosas. Creo que de la misma manera
funciona este sueño del ser rey de los piratas, que ahora Oda se está arrepintiendo y está poniendo algo más grande aún, y pues no puedo evitar sentirme nostálgico con esto. Creo que le da un nuevo aire muy refrescante a One Piece. Se siente como la historia, como si empezara otra vez, un nuevo sueño que no es el rey de los piratas, un nuevo rumbo que no es Wano, ni Dressrosa, ni ningún país que conozcamos. Oda es un maestro en renovar One Piece, hacerlo fresco otra vez y que nos interesemos otra vez en la historia y vivirlo como cuando estábamos navegando las primeras islas de Grand Line. Creo que otro mangaka no lo hubiera podido conseguir, y realmente tienes que ser el mejor del mundo para poder darle este giro tan fresco después de 1060 capítulos. Creo que es increíble. Y también me gustaría hablar un poco sobre las reacciones de los Mugiwaras al escuchar este final de sueño de Luffy, y es que cuando lo dijo todos tuvieron una reacción diferente, y voy a empezar por Chopper. Su reacción fue de maravilla, se maravilló por lo que escuchó, como si estuviera viendo un robot o algo así, y podríamos darnos ideas o pistas de cuál sería el sueño de Luffy. Bueno, en realidad no, pero sí un poco marcar el camino por la forma en la que reaccionan los Mugiwaras. Chopper reacciona con asombro, como dije, maravillado por lo que escuchó, y recordemos que Chopper es como un niño, como un adolescente, y para que se haya emocionado de esta forma debe de ser algo muy fantasioso, algo que a los chicos o a los adolescentes les guste muchísimo, y creo que fue el único que se maravilló de todos. No sé si fue por la edad, pero me hizo pensar un poquito en el Chopper de 40 años si las cosas hubieran salido mal. Y recordemos que ese Chopper adulto pues lucía de esta manera y tenía esta frase que decía: Mugiwara, no vuelvas a mencionar ese nombre, como si Luffy hubiese hecho algo tan malo que hubiese decepcionado mucho a Chopper y hubiese decidido dejar la banda o algo. Me pregunto si ese algo hipotético que sucedió en este universo entre comillas en el que Chopper pues vive decepcionado tiene algo que ver con el sueño de Luffy. Es como si le hubiese prometido Luffy a Chopper algo tan asombroso, tan maravilloso, que cuando se lo prometió Chopper se emocionó demasiado, como lo estamos viendo en este capítulo 1060, y tras no haberlo cumplido o tras haber hecho algo mal, pues toda esa ilusión se transformó en decepción, y calza perfectamente con esta imagen en la que Chopper está volteando la cabeza de forma enérgica, decepcionado, molesto. No pude evitar pensar en esta relación. A lo mejor no existe tal relación, a lo mejor es algo que yo me estoy inventando, pero me gustó mucho compararla. Y la segunda reacción es la de Nico Robin, que no tiene palabras, es como si hubiese dicho algo muy interesante. No hay mucha información que sacar de la reacción de Robin, porque ya ha reaccionado así otras veces, pero sí le llamó mucho la atención a Robin, podemos decir eso. Luego tenemos el caso de Sanji, que creo que es el único que se ríe o que piensa que el sueño es un poco absurdo, porque lo que dice es: oye Chopper, revísalo, creo que su cabeza anda un poco mal. Realmente Sanji no lo cree, realmente Sanji no tiene ninguna fe en ese sueño, en ese final de sueño, como Chopper, por ejemplo, que Chopper está totalmente con una fe muy grande en eso. Y Sanji se entiende también por la edad, que no crea en ese maravilloso final. Y aquí Sanji muestra un poco de desconfianza en Luffy, de poca fe. Ya habíamos visto un caso parecido en Whole Cake, cuando Sanji no creyó en Luffy que pudiera resolver su problema con Big Mom, y Sanji trató pues de alejar a Luffy. Creo que en este episodio también vuelve un poco a no creer en él, y creo que es el único que se ríe, no en forma burlona tal cual, porque pues son amigos y todo eso, pero creo que es el que menos tiene fe de los Mugiwaras, aunque su risa me recuerda mucho a la risa que tuvo cuando Luffy dibujó un Gyojin por primera vez. Creo que hemos tenido muy pocos momentos de Sanji riendo de esta forma. Me recordó muchísimo a esa vez en la que Sanji se rió con Luffy. No recuerdo si esto pasa en el manga, si su reacción es tal cual como en el anime, pero sí recuerdo que en el anime se ríe de esta forma, y me hizo recordar pues la forma en la que ríe en este capítulo. Luego tenemos la reacción de Franky, que me gusta porque se ríe, prácticamente se muere a carcajadas, pero lo que dice es: me parece genial. Ahí vemos un poco de fe en Franky, en que puede lograr ese sueño, y Franky se emociona, y sabemos que la actitud de Franky o la personalidad de Franky pues es un poco rudo, un poco callejero, un poco, vamos a decirlo, al margen de la ley, destructivo incluso podemos llegarlo a decir.
Y si Franky se ríe tanto, podemos decir que del final del sueño de Luffy tiene que ver con algo que está fuera de la ley o con algo que es peligroso incluso. Es la conclusión que saco de la risa de Franky. Luego tenemos a Usopp, que su respuesta es: oye, tú no puedes. Un poco decepcionando otra vez por el temor. Creo que ya es demasiado que Usopp tenga miedo de todo, inclusive de unas palabras que dice Luffy. Pero esto calza muy bien con la de Franky, porque Usopp pues es cobarde, y si Usopp tiene miedo de esto, debe de ser algo muy peligroso que confirmaría lo de Franky, aunque descalzaría totalmente con la reacción de Chopper. Más tarde Usopp le dice: tú no puedes hacer eso, ¿lo sabías? Como si fuese algo muy malo. Lo sentí yo un poco más malo que imposible. Inclusive el aire que me da Usopp, y esta es una suposición mía, el aire que da Usopp en esta respuesta es un poco como si Luffy fuese a hacer algo en su sueño, claro, algo fuera de lo ético. Inclusive ya habíamos hablado que la reacción de Franky expresaba algo que estaba fuera de la ley, pero la reacción de Usopp me dice que es algo fuera de lo ético, inclusive algo que podríamos nosotros, cuando nos enteremos, decir: pero ¿cómo Luffy decidió hacer esto que es tan poco ético? Y pues es la reacción que tiene Usopp. A lo mejor yo estoy muy equivocado. Evidentemente Oda tiene algo preparado que no podamos adivinar. Si nos pone a prueba de esta forma para tratar de adivinarlo, es porque Oda está 100% seguro de que no lo vamos a adivinar. Así que ya podemos relajarnos un poco de especificar un poco más qué es el sueño. Yo simplemente estoy tratando de orientarme hacia por qué lado va a ir ese sueño y no qué será en concreto, porque creo que tratar de adivinar qué va a ser en concreto es imposible. Luego tenemos la reacción de Brook, que se ríe igual que Franky y le dice que eso es muy interesante. No tenemos mucha información, no nos da mucha información la reacción de Brook. Brook ya tiene mucha edad, y si le pareció tan interesante al grado de reírse, pues debe ser algo que no haya escuchado nunca en su vida, y vaya que Brook ha vivido muchos años. Luego tenemos a Nami, que se ve preocupada, calzando un poco con la reacción de Usopp, de preocupación, como si estuviese desaprobando o decepcionándose un poco de lo que dijo Luffy. Ella simplemente hace una mueca de y es todo, pero más adelante la tenemos un poco más contenta. Jinbei le llama mucho la atención, dice: ¿qué has dicho? Al parecer Jinbei también, con sus años de experiencia, nunca ha escuchado nada similar. Así que podemos decir que es algo que el mundo no ha visto nunca, pero digo, son suposiciones. Y la última es la de Zoro, que es un poco interesante porque él es el que menos reacciona, igual que Nico Robin, pero Zoro parece que le llama la atención lo que dice Luffy, como si le interesara y le moviera por ahí algunos cables, porque hay un efecto como de llamada de atención, como si Zoro estuviese relacionando lo que dijo Luffy con algo muy personal suyo de Zoro. Ninguno de los Mugiwaras tiene este efecto en su viñeta, a excepción de Zoro. Zoro es el único que tiene esta pequeña onomatopeya, no sé si llamarlo así. También es un poco como si desconociera a Luffy, como si lo estuviera conociendo por primera vez, por lo que ha dicho. Tenemos por ahí que menciona que ella se lo dijo a Sabo, ella se lo dijo a Ace. Vimos sus reacciones y menciona a Shanks, y dice que Shanks lloró de la risa, pero cuando se lo dijo, evidentemente era un niño, y los niños tienen una percepción diferente que la que tienen los adultos. Así que lo que Luffy recuerda es lo que Luffy niño percibió, y dejando un poco volar mi imaginación, me pregunto: ¿y qué tal si Shanks no estaba llorando de la risa, si no estaba llorando genuinamente? Me recordó mucho a esa escena en la que Shanks toma la ropa de Roger y llora con él, porque no vimos la reacción de Shanks en ningún momento en el pasado, en ninguna viñeta, de ninguna forma dibujada, y por ahí creo que Oda nos podría jugar una sorpresa con el llanto de Shanks al escuchar el sueño de Luffy. Pero bueno, estoy dejando volar mucho mi imaginación. Luego tenemos a Nami en esta viñeta que dice: eso suena muy a ti. Ya dejó su mueca como de desaprobación y tiene esta mueca calmada, que a mí me gustó mucho esta viñeta porque es muy íntima, es muy personal. Por primera vez hay una comunicación más profunda de lo que habitualmente hay entre los Mugiwaras, y está Nami reaccionando de esta forma mientras Luffy está tirado en el pasto. Me hace un poco recordar las primeras interacciones
interacciones que tuvo Luffy con Nami. Desde entonces pues han pasado muchas cosas. Esta viñeta me hace sentir que One Piece está terminando y pues como lo digo, todo es muy íntimo, todo es muy cercano, como si estuvieras hablando por última vez con tus amigos o algo así. No sé muy bien cómo expresarlo, pero huele ya a final y me encantó que los Mugiwaras hayan tenido este momento de convivencia, de plática tan profunda, aunque realmente lo único que platicaron fue Luffy diciendo su sueño y nada más, pero me gustó mucho. Y luego pasamos con la marina que intercepta las llamadas de Sabo y al parecer no están utilizando Shiro Dendenmushi, los Dendenmushi blancos que sirven para bloquear las interferencias de los Kuro Dendenmushi, los Dendenmushi negros. Tenemos al Gorosei que está escuchando la conversación y al parecer también a Im-sama que también está escuchando la conversación. Todos están metidos en ese reporte de la marina y Sabo dice de manera muy apresurada lo que vio en el trono en Mary Joyce, que él no mató a Cobra, algo que no me sorprende porque realmente me esperaba que Sabo no fuera el asesino, era muy obvio. Y pues antes de que terminara de decir Sabo lo que vio, que creo que es lo que ya vimos a Im-sama sentada, pues destruye Im-sama por orden o por un acto que no sabemos cómo lo hace, pero destruye el lugar en el que está Sabo, toda la isla, todo el país completo. Y esto me recuerda un poco a God Valley, que fue borrada del mapa como si hubiese desaparecido. Esto calza muy bien con lo que está pasando en este episodio, que Im-sama convoca, por así decirlo, o invoca una masa negra sobre el país de Lulusia y pues lo destruye con una lluvia de rayos. Lo primero que pensé fue que podría ser Enel, ya que venían del cielo, pero me duró menos de un segundo porque los rayos de Enel son eléctricos y estos son muy lisos, muy rectos, y me pregunto si God Valley pues habrá sido eliminada de la misma forma. También por ahí dice Im-sama, no sé si es Im-sama en sí o el Gorosei, pero evidentemente es por orden de Im-sama. Hablando de ese país, alguien dice alguna vez existió, jamás lo hizo, y esto no sé realmente cómo interpretarlo porque no sé si Im-sama tiene alguna especie de poder para borrar la memoria o simplemente es una orden que está dando a la marina, y tras esto pues van a tratar de cambiar los libros de texto de las escuelas. Se va a prohibir todo lo que tenga que ver con ese país, es decir, se va a eliminar ese país por medio de censurar su existencia, o si Im-sama tiene alguna especie de poder que hace que le borre la memoria a las personas que presenciaron esta intervención de Sabo con los revolucionarios. Creo que es un poco más la primera opción, en la que el gobierno va a forzar a la marina a no recordar el acontecimiento. Y por ahí ya nos había dicho, creo que Sengoku, que el caso de God Valley fue borrado de los libros también, así que podría inclinarse más por ese asunto. También este país de Lulusia va a ser borrado de los libros de la historia por capricho de Im-sama, que lo destruye, y me hace pensar un poco en el arma ancestral Urano, que pues Urano era el dios de los cielos, se le asociaba con el cielo, así que tiene sentido que esa masa negra que se mueve entre las nubes del cielo de Lulusia sea el arma ancestral Urano. Muchos decían que iba a ser un dragón, pero podría ser perfectamente que la marina, que el gobierno, que Im-sama tenga el arma Urano, o que ella misma sea Urano, ya que ella simplemente tacha la isla de Lulusia del mapa y en ese momento caen los rayos en tiempo real. Y si Im-sama pues es Urano, tendríamos a dos personajes de la realeza, por así decirlo. Yo supongo que Im-sama tiene que ver con la realeza o con algo así por su corona. A dos personajes de la realeza que tienen que ver con las armas ancestrales, en el que ellas mismas son las armas ancestrales, aunque eso no calza con los planos de Plutón que Franky destruyó, porque si tiene los planos pues evidentemente es algo que se construye, así que podemos decir que aún no sabemos nada sobre cómo es el arma ancestral Urano. Y pues toda esta isla es destruida. Vemos por ahí también la viñeta en la cual queda todo en calma, en paz, y yo pienso que Sabo pudo haber sobrevivido gracias a su fruta, ya que tiene una logia, y como Cocodrilo lo mencionó en Arabasta, cuando Cobra hizo que colapsara todo el templo, pues Croco simplemente dijo que él se convertiría en arena y saldría de ahí como si nada. Creo que aquí podría pasar lo mismo. Sabo podría volverse fuego y no ser tocado por los rayos y por las explosiones, aunque eso no le dejaría tierra en lo cual aterrizar de vuelta, aunque podría volar.
gracias a la impulsión que podría dar el fuego. Sería muy triste que solamente Sabo sobreviviera en esta isla, porque recordando pues esta fue la isla en la que los revolucionarios, sobre todo Belo Betti, armó de valor a los ciudadanos para que echaran a Barbarossa, y posteriormente, tras abandonar Lulusia, pues el pueblo, tras la experiencia que tuvo de poderío de haber echado a un pirata, pues se preguntaron, ¿y por qué no echamos al rey, que es un tirano también? Evidentemente el rey pues estaba en el Reverie, y al volver pues se encontró con un levantamiento de armas de parte de la gente, quien lo aprisionó a él y a su hija con ese espíritu revolucionario que ahora tenían. Y me parecería muy horrible que todos ellos hubieran muerto, sobre todo Moda. Moda es la chica que formaba parte de esa multitud que se levantó en armas contra Barbarossa y contra el rey Seki, el cual por cierto no sabía que era un villano, creo que ya lo habían dicho, pero cuando lo vi en el Reverie no creí que fuera mala persona. Es este rey que parece Drácula, y su castillo pues parece también una mansión vampiresca. Moda tenía una historia con Ace, en una mini historia de Ace precisamente, en la que pues le regalaba un vaso de leche a cambio de llevar una carta, y una historia muy bonita. La verdad me gustó el personaje de Moda, y volverlo a ver en la saga del Reverie me gustó, y ahora ver que ya no existe ese país, pues realmente me da mucha pena que Moda haya muerto. Es una buena oportunidad, por así decirlo, de mostrar un poco de seriedad en las muertes en One Piece. Si todos los ciudadanos y Moda llegaron a morir, pues sería darle mucho poder y mucha credibilidad al poder de Im-sama, pero si la gente de este pueblo no murió, pues le restaría un poco de credibilidad al arma ancestral, que yo digo que es un arma ancestral, no sabemos, le restaría credibilidad. Pero lo bueno de ese panorama que podría pasar es que Moda seguiría viva, y pues como es un personaje que me agrada, pues me gustaría verla no muerta, viva. Y en el caso que hayan muerto todos los personajes, pues habría muerto el rey Seki, que pues es un villano evidentemente. La princesa Komane, que es la hija de Seki, fue por ahí salvada por Koby. Kurotsuru, que es este personaje también de la isla del reino de Lulusia. Evidentemente Moda, Kyuji y Koda, que son de la mini historia de Ace. Y pues estos son los personajes conocidos con nombre que habrían muerto, de ser verdad que murieron todos. Luego, volviendo con los Mugiwaras, ya vemos que están en otro mar en el que hace mucho frío, y está esta parte que a mí me hace mucha gracia, en la que Chopper sale con una migaza que le hizo Tama en Wano, y nada más salir pues el viento, que es muy fuerte, lo hace volar por los aires y se aleja en segundos por el cielo, lo cual me causa mucha risa. Fue un momento muy divertido. Creo que este momento, además de la cara que hace Luffy cuando Zoro le recuerda lo de Ace, fueron los momentos más graciosos de este capítulo. Y finalmente la inclusión a la historia con los Mugiwaras de Bonnie, que podemos ver por ahí su recompensa, y pues ya podemos ir un poco prediciendo qué es lo que va a pasar en la siguiente saga, que va a ser sobre los supernovas que no hemos visto, que son Bonnie y Uroge. Veremos más sobre ellos. Estoy seguro que Uroge por ahí tendrá su protagonismo, pero Bonnie va a ser la nueva Law en esta saga. Sabremos todos sus secretos, su relación con Ace, su relación con Kuma. Por ahí Zoro la va a reconocer como la chica que lo salvó en Shabondi. Quizás tendremos momentos graciosos con ella comiéndose la comida o compitiendo con Luffy. Y no sé qué tanto me gustaría ver a Bonnie protagonizando tantos capítulos del futuro de One Piece, porque sin duda pues esta escena, estas últimas viñetas me recuerdan mucho a Pun Hazard, cuando empezamos con Pun Hazard y rescataron los Mugiwaras a Kinemon. Y pues cuántos capítulos estuvo Kinemon en el manga de One Piece. Apenas, y unos capítulos atrás nos despedimos de él, y eso nos hace pensar cuánto tiempo va a estar Bonnie en el barco, que inclusive ya teníamos a Caribou, ahora tenemos a Bonnie. Me hubiese gustado sinceramente un poco que los Mugiwaras pues tuvieran momentos juntos, fueran a una isla, una aventura juntos, sin ningún otro miembro en la tripulación, por lo menos por un tiempo, y ya después meter a Bonnie en la historia. No me molesta que esté Bonnie, de hecho va a ser muy interesante, pero sí me hubiera gustado ver a los Mugiwaras un poco más solos, sobre todo después de haber tenido tantos personajes en el barco, como Law, como Kinemon, como Momonosuke, como Carrot. Y pues esto ha sido todo del 1060, lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención, y espera el siguiente.